Bueno, buenas noches para todos. Tal como presentó la doctora Eliana, yo creo que ya todos me conocen. Yo soy Sandra Izaza, residente de tercer año, y mi asesora para esta charla es la doctora Marisol. Yo no quiero que empiece esta charla hoy sin antes dar un agradecimiento a estas dos personas que definitivamente nos demostraron que aunque la presencia en el mundo puede ser muy larga o muy corta, dependiendo de cómo se lo mire, lo importante es dejar un legado eterno para toda la vida. Y yo creo que estas dos personas quedan en nuestro corazón para siempre. Entonces hoy quería hacerles, de cierta forma, un homenaje especial al doctor Mauricio Gil y al doctor Juan Fernando Gómez. Este tema realmente puede no ser muy apasionante para la mayoría de las personas porque aún existen una cantidad de interrogantes que separan los hallazgos que nosotros conocemos de los estudios preclínicos y hacen que creamos que esto está aún muy distante de la práctica clínica de todos los días. Por eso yo tengo dos objetivos principales en esta charla. El primero es generar una sensibilidad especialmente en esas personas que no están dedicadas la mayor parte de su tiempo a la atención de los pacientes pediátricos, y segundo es aproximarnos a una conciencia sobre esos factores que podemos modificar potencialmente dentro del periodo del perioperatorio y hacer del concepto de neurotoxicidad algo que trascienda mucho más allá de un aspecto que sea netamente farmacológico. La propuesta de hoy entonces va a ser iniciar por unos aspectos básicos del concepto de neurodesarrollo, identificando algunas cosas que son críticas y que influyen directamente en la evolución de la neurotoxicidad, pasando por todos los estudios preclínicos en animales hasta llegar a la evidencia que tenemos clínica disponible y cuál es el concepto actual de neurotoxicidad para nosotros. Este precepto de Paracelsus en el que expone que no hay que no sea un veneno, todas las cosas pueden ser un veneno y nada puede ser un veneno, únicamente la dosis determina qué cosa realmente no es un veneno. Y eso es bastante aplicable a la medicina y especialmente yo creo que puede ser muy influyente en la discusión que a partir de hoy, en este bloque, los próximos 3 miércoles, vamos a tener sobre farmacología. Por eso quería traerlo hoy a colación. Y es que desde hace muchas décadas venimos preguntándonos realmente si existe una relación causal entre la anestesia y los trastornos neurocognitivos que se presentan en los niños después de una única exposición o una exposición repetitiva. Este artículo, que es uno de los primeros que encontré del año 1986, en el que ya se reportaban efectos y que ellos denominaban iatrogénicos asociados con la anestesia infantil, hasta este último artículo, que es el más reciente, publicado en la última edición de la revista de Anesthesiology, que analizó una corte de más de 13.000 pacientes sin encontrar aún alguna respuesta concluyente al constante interrogante que hemos venido teniendo sobre si realmente podemos atribuirle un efecto neurotóxico a la exposición de la anestesia general en los niños. Ante la relevancia de este tema y porque sabía que posiblemente la interpretación de cada persona va a depender de la sensibilidad individual que tenga por el contacto que tenga constantemente con los niños, diseñé una encuesta que se difundió la semana pasada y en la que participaron 42 personas. 54% fueron residentes y 45% anestesiólogos, algunos de ellos con su especialidad, no en anestesia infantil. La mitad de las personas que respondieron la encuesta reportó que asistía en promedio entre 5 y 10 veces al mes, perdón, una anestesia infantil. Solamente un 9% de los participantes dijo que manejaba un volumen tan bajo de pacientes pediátricos que podía llegar a ser menor a 3 veces al año. La tercera pregunta es quizás la más coherente con lo que reporta la literatura y lo que generalmente todos sabemos, y es que la mayoría consideran que no hay una posibilidad de establecer un nexo causal a la fecha de hoy entre los estudios preclínicos basados en animales y los estudios en humanos. La mayoría de las personas identificaba los anestésicos inhalados como el principal medicamento asociado a la neurotoxicidad.
Esto puede ser explicado porque se extrapole probablemente el conocimiento que se tenga del deterioro cognitivo que ocurre en los adultos, que está mucho más vinculado a los anestésicos inhalados, pero también una gran proporción estableció la relación entre todos los medicamentos que usamos nosotros en el día a día. Y de una forma, digamos que algo contradictoria, a la tercera pregunta es que, aunque la mayoría de las personas no cree que exista una relación causal directa entre la exposición a anestesia y el deterioro neurocognitivo en los niños, sí consideran que es importante anotarlo en el consentimiento informado, decírselo a los padres y difundirlo, digamos que más allá de simplemente una revisión de la literatura. Voy a empezar entonces con la parte de los aspectos básicos del neurodesarrollo. Lo más importante es recordar que el cerebro en los niños tiene un periodo que se denomina un periodo de crecimiento acelerado. Y es que el cerebro de los niños al nacer pesa en promedio entre 300 y 400 gramos, pero el tamaño se duplica a los 6 meses y se triplica al año. Y este periodo que va dentro del primer año, que es el periodo de crecimiento cerebral acelerado, tiene 5 fases que son determinantes a la hora de establecer las conexiones neuronales o sinápticas. La primera es la neurogénesis, que inicia tan pronto como la cuarta semana después de la concepción y puede ir en un periodo variable hasta la semana 12 o 16 preconcepcional. Después viene un periodo que es llamado el periodo de migración, y ese periodo de migración tiene el objetivo de desplazar esas células de la glía hacia los lugares para los que están genéticamente codificados. A partir de ahí, más o menos hacia la semana 24, empieza el periodo de neuroapoptosis. Ese periodo de neuroapoptosis es muy importante porque es el que va a establecer esa relación o el balance entre las conexiones sinápticas que fueron efectivas y las que no lograron tener efecto, programándose para una muerte, que es un proceso que también requiere un sustrato energético. Hasta los 2 años de edad hablamos de periodo de sinaptogénesis. Dentro del primer año de edad, después del nacimiento, es el periodo de sinaptogénesis acelerada. Y finalmente, el neurodesarrollo termina con la fase de mielogénesis, que se extiende incluso hasta los 20 años de edad y es una de las fases que es importante dentro de la fisiopatología de la exposición a los anestésicos, tanto inhalados como intravenosos. Hasta este momento podemos decir entonces que el neurodesarrollo se basa en una interacción dinámica de unos eventos progresivos que ocurren de forma simultánea. Pero como particularidad de ese último periodo de mielinización, vamos a ver en esta imagen que las áreas del desarrollo de la corteza somatosensorial son las que inician y terminan de forma más tempranamente, mientras que el desarrollo de las áreas o la mielinización de las áreas de asociación parietal, temporal y frontal se demora un poco más e incluso se extiende hasta más allá de la edad de la que hablan los estudios que pueden tener riesgo los anestésicos en los niños. Eso hace que hayan unas áreas que ya se han confirmado en los estudios anatomopatológicos de los animales, que son áreas potencialmente influenciables por los anestésicos, la corteza prefrontal, el hipocampo y las áreas parietales. Y ahorita cuando revisemos propiamente la fisiología, vamos a entender por qué esas áreas, al estar afectadas, son las que van a traducirse en lo que clínicamente se conoce como un deterioro neurocognitivo. También hay unas particularidades importantes a nivel de los neurotransmisores. La primera es que la estimulación del receptor GABA en la etapa temprana de la niñez no tiene un efecto inhibitorio, sino que causa excitación dentro del cerebro infantil. Y además, el bloqueo de los receptores NMDA, que se produce generalmente con los anestésicos que nosotros utilizamos, en los niños genera una regulación al alta de los receptores de glutamato. Y esa regulación al alta de los receptores de glutamato facilita la permeabilidad de la membrana mitocondrial, la entrada del calcio a la neurona, generando procesos de excitotoxicidad. Podemos decir que existe una población altamente vulnerable y es que los recién nacidos pretérminos tienen concentraciones bajas o inapropiadas de estrógenos, progesterona y oxitocina que se han considerado
hormonas neuroprotectoras. Y esas hormonas neuroprotectoras tienen el objetivo de generar un efecto antiapoptótico, antiinflamatorio, antioxidante y neurotrófico, que es lo que va a favorecer ese desarrollo de todo el proceso de crecimiento acelerado a nivel de las neuronas y las dendritas. Clínicamente, ¿cómo vemos eso manifiesto? En el alto riesgo que tienen de hemorragia intraventricular y leucomalacia, en el fenómeno que ya se conoce y se denomina como neuroinflamación, que ahorita va más adelante en el transcurso de la charla veremos que no solamente es la prematurez, sino que también hay otros factores que son modificables, pero que perpetúan esa neuroinflamación, y otras complicaciones asociadas a la prematurez, como la enterocolitis y la cardiopatía congénita. La historia del neurodesarrollo no es nueva, se conoce desde hace muchos años, pero la evolución de la anestesia pediátrica ha tenido algunas fases que son puntos críticos a favor o en contra de los niños, por decirlo de alguna manera. Lo primero es que se pasó de considerar que los niños no tenían dolor ni tenían posibilidad de generar recuerdo, y que el riesgo de darle cualquier anestésico inhalado intravenoso superaba la posibilidad de tener pues un efecto adverso a no haberle proporcionado analgesia. Por eso al principio no se les daba anestesia, no se les daba analgesia por el riesgo y el temor de la inestabilidad cardiovascular. Años después, a la administración, a la realización de esas intervenciones sin ningún tipo de anestesia, empezaron a haber reportes de hiperalgesia, de alteraciones conductuales, y se empezaron a medir los marcadores de estrés como el cortisol. A partir de ahí empieza un concepto que es lo que se denomina la anestesia pediátrica humanizada, y es que los niños tienen todas las condiciones fisiológicas para tener dolor, generar recuerdo, y que toda esa respuesta simpática no garantice un resultado posoperatorio adecuado, sino que los exponga a un mayor riesgo. A partir de ahí aumenta significativamente el número de niños que son expuestos anestesia, y empiezan los reportes en animales y los reportes clínicos de que pueda existir alguna relación entre entre la exposición de esos niños, especialmente entre el primer año de edad, y el retardo en el desarrollo cognitivo, principalmente dado por problemas de aprendizaje o por trastornos conductuales, e incluso en ese tiempo se logró hacer la asociación con el autismo. Ahora ya sabemos que los estudios han avanzado mucho y no hemos podido identificar efectivamente que haya una relación, pero sí sabemos que hay unos factores que ya están estudiados, que sí reconocemos y que sí podemos modificar. Ahora entonces sabemos que pronto el concepto de neurotoxicidad va a estar basado en una inestabilidad fisiológica no corregida a tiempo. Para poder hablar de los estudios clínicos hay que empezar hablando de los estudios animales, que son realmente el origen de la teoría de la neurotoxicidad. A través de los años siempre se ha buscado lograr trasladar los hallazgos obtenidos en los animales a los humanos. Ha habido muchas teorías. Desde 1981, cuando se logró evaluar la asociación que existía entre isoflurán e isquemia miocárdica, pero se falló al trasladar esos estudios a los humanos. Lo mismo pasó con el sevoflurane y el compuesto A, pero ha habido casos en los que se han logrado establecer una relación positiva, como es el caso de la exposición prenatal a los hidrocarbonos y el riesgo de retardo psicomotor. Con la relación entre los anestésicos y el neurodesarrollo no hemos avanzado mucho en el tiempo. El diseño de los estudios es complejo, lograr trasladar los resultados ha sido complejo, y lo que tenemos de evidencia de buena calidad aún no nos da una respuesta. Lo que sí tenemos claro en este momento es que ningún niño se puede privar o ningún procedimiento se puede diferir por el simple temor a causar neurotoxicidad, porque tenemos otros factores que sí podemos modificar y que sí tienen evidencia. La motivación para los estudios va a continuar. Actualmente, cada año en Estados Unidos se operan más de 3 millones de niños, y el aumento de la prematurez y el tiempo y la supervivencia de los niños prematuros es cada vez mayor. Ahora el 12% de todos los recién nacidos que nacen es prematuro, y eso aumenta tanto la complejidad de las intervenciones que hay que realizarles como que se realicen a una edad más temprana, y
un riesgo adicional que es la estancia en la unidad de cuidados intensivos con necesidad de sedación prolongada. Entre más prematuro sea el niño, más riesgo tiene de antes de los 3 años tener más de una intervención anestésica. Entonces ya sabríamos que como concepto general la prematurez nos estaría jugando en contra. Y es que de llegarse a confirmar realmente ese vínculo de neurotoxicidad, eso es un problema real de salud pública. Aumentaría significativamente los costos en la atención, genera más dependencia del cuidador y por último nos genera a nosotros una responsabilidad médica y es empezar a pensar cuáles son de esos pacientes de alto riesgo que sí deberíamos llevar o no llevar a cirugía. Pero hasta el momento, como todo ha sido claro, no tenemos evidencia de nada que podamos traslocar efectivamente. No me voy a detener mucho en hablar específicamente de los estudios en animales. Se han estudiado desde roedores hasta primates, encontrando en los primates unas características fisiológicas más similares pues, perdón, a los humanos en cuanto a la distribución farmacológica de los medicamentos y al neurodesarrollo. Se han estudiado todos los anestésicos, los inhalados y los intravenosos, y la mezcla, que es en lo que los estudios denominan cóctel anestésico, la mezcla de más de 2 anestésicos a dosis que en la mayoría de los estudios superan hasta 5 o 10 veces las dosis que usamos en la práctica clínica, con extensiones, con duraciones tan prolongadas o exposiciones continuas hasta por 24 horas y en ambientes controlados, lo que hace definitivamente que sea muy difícil poder reproducir alguno de esos hallazgos que tenemos de forma preclínica. El mecanismo fisiopatológico de la lesión neuronal tiene un sustrato que es estructural y otro sustrato que es funcional. Eso clínicamente se va a manifestar en alteraciones del comportamiento y alteraciones cognitivas. La característica principal de la lesión es que hay un aumento de la apoptosis y hay necrosis de las neuronas y de la célula de la glía. Eso va a generar una alteración global de todo el proceso de la mielogénesis. De forma adicional, como les expliqué ahorita, la inhibición del receptor NMDA genera una regulación al alta de los receptores de glutamato que causa no solamente disfunción mitocondrial con liberación excesiva de calcio desde el retículo sarcoplásmico, sino también una liberación de radicales libres de oxígeno que generan un fenómeno inflamatorio. La consecuencia de esa alteración funcional será finalmente una sinapsis inadecuada, que eso progresará a una neurotransmisión inadecuada de los estímulos, especialmente en las áreas de mayor sensibilidad durante la primera infancia, que son la corteza prefrontal. Todo eso clínicamente se manifestará en ansiedad, en disfunción de la memoria, en trastornos motores y en trastornos del habla y del comportamiento. Los aprendizajes de las exploraciones en animales nos han dejado mensajes claros. El primero es que el efecto probablemente dependa del tiempo de exposición y de la dosis acumulada al anestésico. Segundo, es que los cambios funcionales y estructurales pueden ser persistentes incluso después de retirar la exposición al medicamento. Que con todos los anestésicos se ha logrado reproducir en animales el efecto del daño a nivel funcional o estructural. Y lo que más se compromete es el periodo o la fase de la sinaptogénesis acelerada. No hay medicamentos mejores que otros, se han variado las dosis, utilizado diferentes combinaciones. Recientemente se le han descrito efectos neuroprotectores a otro tipo de medicamentos que lo vamos a hablar al final de la charla, pero hasta ahora los estudios preclínicos coinciden que la ketamina, el propofol, las benzodiazepinas, los inhalados y los barbitúricos tienen un efecto deletéreo sobre la función y estructura del sistema nervioso. Ya sabemos que probablemente no debiéramos definir el término o el daño que causan los anestésicos en el sistema nervioso central como neurotoxicidad, porque no corresponde a un compromiso global de la función cerebral. Sabemos ya que son áreas específicas, los que les comenté al principio, corteza prefrontal e hipocampo, y eso genera una alteración
focal en unas zonas limitadas. Por eso la nueva literatura propone que hablemos ahora es de un fenómeno asociado a la exposición a anestésicos tanto intravenosos como inhalados. Adicional a los múltiples fármacos, las dosis altas, las exposiciones prolongadas, los estudios en animales tienen dos limitaciones que me parece que son incomparables para poder llegar a reproducirse en humanos. Primero, es que la mayoría de los análisis son basados en anatomopatología. Se analizan los cerebros de los animales que se mueren y con base en ello toman alguna distribución de las zonas que son más afectadas. Eso no lo podemos hacer en humanos. Probablemente a lo que más nos aproximemos será la realización de imágenes funcionales que nos permitan saber si son las mismas áreas las que están afectadas también. Y otro es la monitorización conductual y fisiológica. No es lo mismo analizar la conducta que genera o desencadena ansiedad en un ambiente controlado en un ratón que en un niño. Y en el niño va a variar, como el proceso es tan heterogéneo, dependiendo del ciclo del desarrollo en el que se encuentre. Ya sabiendo de dónde se origina entonces toda esta teoría, es claro que todas esas alteraciones cognitivas puede que las hayamos ignorado durante mucho tiempo, pero aún los estudios no tienen la respuesta que pueda definir si realmente podemos excluir a algunos pacientes por tener alto riesgo o no de administrarle anestesia general. Lo que sí sabemos es que va a ser muy difícil encontrar un resultado que sea clínicamente relevante porque la población de alto riesgo es muy poca y así usted utilice una muestra muy grande, pues existe el riesgo de que no encuentre un resultado positivo aún habiendo asociación. Todo este auge de los estudios clínicos toma mayor fuerza en el año 2016, después de que la FDA emitiera este comunicado en el que advierte que la anestesia general y los medicamentos sedantes pueden tener efectos deletéreos graves en los niños y en las mujeres embarazadas. Establecen una población de alto riesgo que son los niños en los niños que son expuestos por más de 3 horas de forma consecutiva o de forma repetitiva por menos tiempo, los que tienen menos de 3 años, las mujeres embarazadas en el tercer trimestre, y proponen incluso que se retulen como medicamentos de alto riesgo los medicamentos de uso cotidiano para la práctica de la anestesia, el desflorane, el sevoflurane, el propofol, el midazolam, la ketamina, y no solo que se rotulen, sino que también se advierta la posibilidad de generar un efecto adverso a largo plazo con implicaciones muy importantes en la capacidad de desarrollo del niño. Todo eso basado únicamente en los estudios preclínicos y animales que se tenían. Por eso viene toda esta revolución al año siguiente, donde la FDA le debe retractarse de ese precepto inicial que había dicho y en ese momento establece que realmente no hay una justificación suficiente ni hay una evidencia que sea válida para decir que los niños no pueden exponerse a anestesia y que por el contrario, diferir un procedimiento o hacerlo con unas dosis subóptimas puede tener peores resultados, eso considerando que realmente en la pediatría no existe ningún procedimiento que sea netamente electivo. Son 3 estudios clínicos los que han dado todo el soporte de la evidencia actual. El primero es el estudio PANDA que fue publicado en el 2016. Es un estudio de corte que se emparejó en hermanos con una muestra total de 210 pacientes. Se comparó una población menor a 36 meses y sin comorbilidades a anestesia convencional con halogenados para herniorrafia versus una no exposición en su hermano. La duración en promedio de esa exposición fue 80 minutos, pero hubo casos en los que la exposición duró hasta 240 minutos y se midió el desenlace cognitivo y conductual a los 8 y los 15 años. En este estudio no encuentran ninguna diferencia entre ninguna de las dos, entre ni en el grupo expuesto ni en el grupo que no estuvo expuesto. Que es importante que se hayan incluido hermanos, que posiblemente ellos buscaban evitar ese sesgo que puede generar la exposición ambiental, el estrato socioeconómico, la alimentación, el acceso a los recursos tecnológicos, la estimulación, tratando
de hacer, pues como de similar que los dos niños tenían la misma estimulación, pero obviamente pues eso no es un resultado o no es un concepto que pueda ser completamente cierto. 2 años después se publica el estudio MASC, que es un estudio corto de un solo centro con una muestra de 997 pacientes y tiene una característica importante y es que se agruparon en tres clases como de subgrupos. El primero, un grupo de no expuestos, el segundo, expuestos una sola vez a la anestesia y el tercero, expuestos múltiples veces a la anestesia. Se evaluó el desenlace entre los 8 y los 20 años, evaluando la escala conductual y la escala cognitiva. Importante de este estudio, que encontró tiempos diferentes de exposición entre una sola vez y múltiples veces. Los que se expusieron una sola vez tuvieron un promedio de 61 minutos, mientras que los que expusieron múltiples veces pudieron haber sido expuestos desde 2 hasta 10 veces y con un tiempo total de 295 minutos, pero tiene de positivo que incluyó otros factores que pueden modificar el neurodesarrollo, como la clasificación de ASA, el tipo de cirugía a la que se somete, la edad y la raza de los padres, los antecedentes perinatales como el APGAR y la edad gestacional corregida y las comorbilidades. No encontraron diferencia en cuanto al coeficiente intelectual en ninguno de los dos grupos. ¿Qué sí encontraron? Que en el grupo de los niños que había sido expuesto varias veces, sí hubo una disminución en la capacidad de procesamiento, en las habilidades motoras finas, en las habilidades de ejecución, de comportamiento y de lectura. La mayoría de las cosas reportadas por los padres y no medidas técnicamente bajo una escala. El año pasado publican el último estudio que tiene mayor peso de evidencia y es el estudio GAS. Este estudio es el único que es un ensayo clínico aleatorizado y multicéntrico que incluyó 722 pacientes, la mayoría de ellos hombres. Se seleccionaron niños que tuvieran menos de 60 semanas de edad postmenstrual, pero que hubieran nacido siempre después de la semana 26. Esto es importante porque hay una población o un grueso de esos pacientes que puede estar dentro de la prematurez y dentro de una prematurez extrema. Se evaluaron dos técnicas anestésicas, una técnica regional despierta y una técnica de anestesia general con sevoflurane para una cirugía de rinorrafia. El tiempo de exposición promedio fue de 54 minutos e igualmente se evaluó la esfera cognitiva y conductual a los 5 años, no encontrando ninguna diferencia en el neurodesarrollo. A la luz de todos estos tres estudios principales, se considera ahora que es poco probable que exista una relación entre la neurotoxicidad y la anestesia con los procedimientos que se realizan de forma rutinaria. Pero no se puede excluir completamente porque hay estudios que sí han encontrado asociación. Por eso es que empieza a cobrar relevancia el concepto de neuroinflamación inducida por el estrés quirúrgico. ¿Qué sí nos queda claro de los estudios clínicos? Primero, que existe una población de alto riesgo y esa población de alto riesgo está determinada por los niños que son menores de 3 años, que se exponen de forma recurrente o por más de 3 horas, que tienen mayor número de comorbilidades y dentro de esas comorbilidades una discapacidad cognitiva o cualquier otra enfermedad neurológica. Y algo que es muy importante y es que la intervención se haya realizado en una institución universitaria. Lo segundo que nos aporta de forma relevante esos estudios clínicos que tenemos disponible es que esa población de riesgo que ya mencionamos anteriormente debe ser atendida por un personal que sea altamente entrenado en la población pediátrica, que controle estrictamente las variables fisiológicas y de profundidad anestésica. De la mano de toda la búsqueda de los desenlaces negativos, también se ha avanzado en proponer que hay medicamentos que actúan como neuroprotectores porque tienen la capacidad de reducir la caspasa 3 y de atenuar la apoptosis cortical, como lo son la dexmedetomidina y la vitamina C. Y los opioides continúan aún bajo investigación porque lo que se le confiere actualmente como efecto protector
probablemente es lo que se refleje en un efecto ahorrador de otro tipo de anestésicos, especialmente los inhalados y la ketamina, más que un efecto protector con el medicamento solamente. Definitivamente, lograr un estudio que tenga la suficiente calidad, que incluya todos los factores que pueden generar confusión y que están implicados en la neurotoxicidad, es muy complejo porque son muchos modificadores. Solamente dentro de este ambiente, dentro de este parámetro ambiental, tenemos desde la alimentación, la educación, vivir en un país del primero o del tercer mundo, hablar determinado idioma, tener diferente posición socioeconómica, haberse estimulado o por música o por colores o por olores, todo eso va a cambiar la respuesta o la reactividad del sistema nervioso al desarrollo. El factor genético sigue siendo claramente importante, lo mismo que las comorbilidades, y no son modificables. Lo que sí podemos modificar es esa neuroinflamación, no asociada a la prematurez porque eso es inmodificable, pero sí a la lesión quirúrgica y al estrés del perioperatorio. El concepto actual, entonces, como no hemos podido lograr realmente establecer una asociación, es simplemente poder impactar sobre los factores que tenemos a la mano, que son modificables y que tienen la suficiente evidencia de influir en el sistema nervioso central. Generalmente, o por definición, dentro de los artículos y la revisión que incluye solamente neurotoxicidad, está la hipotensión, la hipercapnia, la hipo o la hiperoxia, la hipotermia o la hipertermia, la hipoglicemia y la posición de los pacientes. En cuanto a la presión arterial, las definiciones en los pacientes críticos proponen que se tome como hipotensión desde una presión por debajo del percentil 10 en lugar del percentil 5, que es lo que generalmente conocemos. Saber específicamente la autorregulación individual es muy difícil en cada uno de los niños. Lo que sí podemos establecer son algunos puntos de corte basados en la mayoría, en el tiempo o en el flujo en el que se encuentre la autorregulación cerebral de la mayoría de los niños. Para los menores de 6 meses se ha propuesto una presión arterial media entre 35 y 45 milímetros de mercurio, mientras que para los mayores de 6 meses y hasta los 14 años, una presión arterial media de 60 definiría una adecuada autorregulación. El flujo sanguíneo cerebral tiene una relación que es lineal con el CO2. Se puede decir que por cada 3% que disminuye el flujo sanguíneo cerebral, disminuiría 1 milímetro de mercurio la presión arterial de CO2. Por eso se establecen límites que deben respetarse específicamente en los neonatos, como un límite inferior de 35 y una hipercapnia permisiva hasta los 55 milímetros de mercurio, para poder evitar el riesgo de isquemia por desviación del flujo. Todos sabemos que la hipoxia es la principal causa de muerte y discapacidad neonatal, pero la hiperoxia también resulta deletérea, específicamente en los neonatos, y se asocia directamente con desenlaces nefastos como la retinopatía, la enfermedad pulmonar crónica y la lesión cerebral con sangrado intraventricular. La meta de oxigenación para los recién nacidos pretérmino durante su periodo neonatal sería hasta 94, y en los que son a término podríamos ser un poco más liberales y tolerar saturaciones por encima de 95. La glucosa es el principal sustrato energético, por eso la hipoglicemia se relaciona con unos desenlaces neurocognitivos adversos. ¿Cuándo? Cuando son episodios recurrentes y no se corrigen a tiempo. Se dice que tener más de 5 días una glucosa por debajo de 47 miligramos por decilitro, así se corrija, aumenta hasta 3.5 veces el riesgo de tener una parálisis cerebral infantil. Por la fisiología de los niños, el riesgo mayor es que tengan hipotermia, y eso se maximiza durante el periodo intraoperatorio porque hay pérdida de calor por diferentes fuentes. Pero esa vigilancia de la temperatura no debería estar solamente centrada en identificar la hipotermia, sino que también la hipertermia a nivel del sistema nervioso central causa isquemia y apoptosis porque genera un aumento de la tasa metabólica que también se asocia con un pobre desenlace neurocognitivo. Y tal vez uno de los aspectos más olvidados en los niños, que es la posición, y es que generalmente todos los esfuerzos van dirigidos explícitamente a minimizar
que se desplacen los dispositivos, el tubo traqueal, los catéteres, y se olvida muchas veces que una posición inapropiada de la cabeza, específicamente cuando se ponen en decúbito lateral, puede generar obstrucción al drenaje venoso y eso aumentar la presión intracraneal. Ese es el concepto actual. Probablemente de aquí a unos años esta teoría haya evolucionado y tengamos algo clínicamente específico. Ahora está en curso el estudio TREX, es un estudio prometedor que inició en el 2017 y planea terminar en el año 2022. Es un ensayo clínico aleatorizado que lo que evalúa es la exposición en menores y mayores de un año con dos técnicas anestésicas diferentes. Una de ellas usando los medicamentos que ahora se consideran neuroprotectores, como la dexmedetomidina del remifentanil, versus una anestesia convencional con sevoflurano en cirugías mayores a 2 horas. Importante que intervienen otros factores que son asociados al perioperatorio, donde está la hipotensión, la bradicardia y el dolor posoperatorio. Como gran conclusión podemos decir que aunque aparentemente aún estamos muy lejos de poder encontrar una asociación entre la cirugía, la anestesia y el neurodesarrollo en los niños, no podemos negar completamente que puede existir un potencial riesgo, pero eso no puede ser la causa de una contraindicación de una anestesia mientras se aclara la duda. A la fecha lo que podemos ofrecer es dar un manejo perioperatorio adecuado, impactando sobre las variables fisiológicas que sí han demostrado reproducir efectos neurológicos negativos en los niños. Y esta es la propuesta del Safe Tots, que es una anestesia segura para todos los niños, donde no tengan temor, se conserve la normovolemia, la normotensión, una adecuada frecuencia cardíaca, la normoxemia, la normocapnia, la normonatremia, la normoglicemia, la normotermia y que no tengan dolor posoperatorio. Eso es todo lo que tenía, digamos que la revisión de la parte inicial. Ahora vamos a hacer una discusión que es muy interesante. El doctor Sergio nos va a hablar desde la parte de los estudios preclínicos sobre cuáles han sido las limitaciones de los estudios realmente para mostrar reproducibilidad, o cuál es la posición de las entidades reguladoras, en este caso para la FDA en Estados Unidos, y cuál es el futuro de la investigación clínica, y si en algún momento realmente podamos a poder tener la respuesta. Gracias, Sandra. Bueno, yo quería pues como abrir la discusión específicamente con los estudios preclínicos. ah, y me gusta mucho pues la última parte, la última diapositiva, donde básicamente ustedes como anestesiólogos comprenden perfectamente que todos estos factores que deben mantenerse lo más normales posible, y no solamente en los niños, sino también en adultos, ¿cierto? Pues, la idea es tratar de mantener todas esas variables fisiológicas dentro de la normalidad tienen pues una influencia, eso puede tener una influencia muy importante y que es, o sea, es grandemente desconocido si hablamos estudios en ratas y ratones. Con toda seguridad, ustedes pueden mirar todos esos estudios, la gran mayoría de estudios en ratas y ratones no consideran absolutamente nada cuáles son el compromiso que puede darse en términos de hipotermia, que fácilmente puede ocurrir en esos animalitos. Trastornos en la glucosa también se han reportado, incluso en algunos estudios pues los han encontrado. O sea, hay una cantidad de factores ahí que pueden estar ocurriendo en esos animales donde no existe ni siquiera la tecnología para poder supervisar durante el experimento que se están alterando todas estas variables fisiológicas que pueden tener un efecto grandísimo en el sistema nervioso. Entonces, ese tipo de cosas desde el punto de vista de los estudios en animales, en especial los estudios hechos en roedores, es un factor muy importante en contra de, digamos, utilizar ese tipo de estudios como una evidencia de que puede ocurrir este fenómeno de neurotoxicidad mediado por el anestésico en sí mismo, por el efecto del anestésico en sí mismo en el sistema nervioso central, ¿cierto? Puede que el efecto se dé, pero el efecto es muy factible que sea dado por,
posiblemente una combinación de múltiples factores, no necesariamente una acción directa en el sistema nervioso central. Ahora, otro factor extremadamente importante en los estudios animales es que si ustedes miran esos estudios, normalmente los estudios con ratas, ratones, los grupos de animales utilizados, el valor de la muestra, el tamaño muestral, es usualmente unos 10, 12 ratones, 12 ratas para esos estudios. Y en la gran mayoría de los estudios se encuentra este fenómeno pues, de daño en el sistema nervioso central. ¿Eso qué significa? Significa que la acción es extremadamente grande y frecuente, lo cual no pasa. Esos estudios que se han hecho en seres humanos demuestran que ese fenómeno, con esa frecuencia como se reportan en los animales, así, e incluso en primates no humanos, eso no pasa en los seres humanos con esa frecuencia. Si eventualmente pasan los seres humanos, la frecuencia es extremadamente baja. Y eso es uno de los factores importantes en los estudios que sean bien desarrollados, que se han realizado en seres humanos, especialmente el estudio GAS. Sí, ese estudio tuvo una buena muestra. Obviamente, pues estamos hablando de cientos de niños, no estamos hablando de miles, pero el tamaño muestral fue un tamaño bueno. El seguimiento fue largo y se hicieron análisis en 2 puntos a lo largo pues, de la evaluación de los pacientes y no se encontró ningún incremento pues, en la frecuencia en los pacientes expuestos al anestésico, con un montón de controles, ¿cierto? Se controlaron muchos factores precisamente porque lo que se necesita es controlar esos factores para poder finalmente decir es el anestésico el que está causando esto y no son estos otros factores. Entonces yo creo que es muy claro desde esos estudios que al menos si ese fenómeno ocurre, la frecuencia con la que ocurre es una frecuencia que es muchísimo más baja y que no tiene comparabilidad con lo que se está reportando en los animales. Infortunadamente, la perspectiva, digamos, desde las entidades reguladoras, entonces la FDA impuso hizo a las compañías farmacéuticas que producen estos medicamentos, les hizo incluir dentro de las fichas técnicas este aviso de que puede presentarse un fenómeno, ese tipo de fenómeno, eh, pero realmente pues no hay una evidencia en seres humanos que pueda apoyar, digamos, directamente eso. De todas maneras, las entidades reguladoras digamos, se sienten en la necesidad de establecer ciertos criterios para obligar a las compañías farmacéuticas a que este tipo de fenómenos se exploren y se reporten. Es el único mecanismo realmente por el cual las entidades reguladoras lo pueden hacer. Hasta donde yo tengo entendido, la FDA lo hizo y también lo hizo el equivalente en Australia. Hasta donde he visto, por ejemplo, en España, la ficha técnica en España, por ejemplo, para sevoflurano todavía no tiene este tipo de advertencia para los médicos. Pero de todas maneras, pues es una advertencia que nos lleva a continuar estudiando y a tratar de presionar a las compañías farmacéuticas a que indaguen más sobre esto. El problema más complicado es que en los sistemas de vigilancia epidemiológica, este tipo de efectos adversos es prácticamente imposible que se reporten, precisamente porque si aparece el fenómeno, son fenómenos que van a tardarse
meses o años en aparecer. Entonces, muchas veces, si hay un niño que, que tiene un problema cognitivo a los 3, 4, 5 años, muchas veces pues, la asociación con la administración de un anestésico en el pasado ni siquiera se va a realizar. No sé si hay pues, algún otro comentario, intervención al respecto o pregunta.